Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 5. Estamos en el último trimestre del año 2021. Estamos sobreviviendo al COVID. Algunas iglesias ya han abierto, otros están esperando que las autoridades puedan abrirla, pero estamos agradecidos a Dios porque podemos continuar estudiando las historias de la Biblia y comprender el amor que Dios tiene para con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con la historia del rey Ezequías, que hizo una renovación espiritual en cuanto a su gobierno, ¿no? Vamos a repasar un poco el versículo de memoria, está en Deuteronomio 16:11 y dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita, que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuviese en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Eh, Cuando es una fiesta para todos. Las fiestas judías eran una fiesta que no solamente era para los judíos, también era para los siervos, para las personas que lo visitaban, para aquellos que eran huérfanos, que eran pobres, todos tenían que ser felices porque era una fiesta de Pascua para el Señor, ¿no? O sea, era una fiesta del sábado y todas las festividades judías eran una fiesta para todos porque la gente podía aprender de Dios. Eh, Estamos hablando del eslabón de la adoración, es que adoramos a Dios porque su presencia siempre nos transforma. Jesús es mi adoración. Bueno, habíamos hablado de que el rey Ezequías había ocupado el trono y ahora resulta que su padre y el anterior, el abuelo, habían sido reyes malos, y entonces como habían sido reyes malos, lo que ocurría era que realmente el pueblo andaba con un rey malo, eran malos, con un rey bueno, eran buenos. Se mantenían muy pocas personas fieles a Dios. Así que cuando el rey Ezequías sube al trono, una de las características que él realmente quiere lograr es que la gente se arrepiente de sus pecados. Su padre había adorado ídolos, su abuela adoraban los ídolos de los cananeos, y no solamente adoraban los ídolos de oro, plata, bronce, barro, palos que podían tener, sino que practicaban también los sacrificios. Los niños, sacrificaban mujeres, vírgenes, enemigos. Había un enemigo ahí, lo mataban y lo ofrecían a su Dios y hacían mucha inmoralidad. Realmente acuérdense que el pueblo judío era el único pueblo en todo el mundo que adoraban a Dios. Por lo tanto, Satanás estaba detrás de todo esto, estimulando a que los reyes que gobernaran al pueblo judío fueran malos y los apartaran de Dios. Mientras que por un lado, su padre del rey Ezequías había sido un rey malvado, había copiado el estilo religioso y haciendo que el pueblo de Dios se olvidara. Su hijo fue diferente y entonces él decide ser un rey bueno, un rey que puso las cosas en orden. Y Ezequías sube al trono cuando tenía 25 años de edad, y él realmente pone a Dios en primer lugar, y Judá, Jerusalén y los pueblos que pertenecían a este reino estaban estaban en la ruina, ya que el templo había sido descuidado, la gente no conocía de Dios, porque durante el reino del rey Acaz, que había sido padre de Ezequías, nadie había aprendido de Dios, nadie guardaba el sábado, eran muy pocos. Así que los pocos sacerdotes que estaban ahí mantenían la adoración a Dios en una forma escondida, ¿no? Procurando de que el rey no los aniquilara. Fue así que él ordena abrir el templo, manda limpiar el templo, y cuando están limpiando el templo, descubren los rollos de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y él comienza a no solamente a repasarlo, lo que él había aprendido, sino que lo comparte con el pueblo y decide primero que el pueblo se arrepiente de sus pecados, ¿no? Cuando tú lees la Biblia, es como un espejo que te va mostrando en qué has fallado. Y el rey Ezequías era consciente. El pueblo no iba a la iglesia, el pueblo no guardaba el sábado, el pueblo hacía negocios,
el pueblo había adorado ídolos, el pueblo había hecho sacrificios humanos, habían hecho actos de inmoralidad, había habido crímenes. Por lo tanto, el rey Ezequías sabía que había un problema y la primera cosa que tienes que hacer cuando tú te alejas de Dios, de los caminos de Dios, como lo había hecho el pueblo, era necesariamente una reforma espiritual, necesitaban pedir perdón por sus pecados, ¿no? Así que él hace eso, primero él pide perdón por sus pecados, invita a los sacerdotes que también pidan perdón por sus pecados. Se dice que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había puesto en el desierto para que la gente no la adorara, y pide luego a los jefes y va al pueblo y todo el mundo comienza a santificarse, a pedir perdón por sus pecados. Porque antes de limpiar la iglesia del pecado, antes de limpiar, tenemos que primero limpiar en una forma personal. Así que el pueblo había estado muchos años sin conocer de Dios, sin escuchar las historias. Los niños que ahora eran jóvenes, no habían escuchado las historias de la creación, las historias de Dios. Por lo tanto, él empieza una renovación, consagra sacerdotes, comienza a arreglar el templo, hay ofrendas, y luego la gente comienza a pedir perdón a Dios por sus pecados, y entonces Dios le da una oportunidad. Ahora, Ezequías no solo tuvo el apoyo del ministerio de los sacerdotes, sino que él buscó que todas las comunidades, los jefes del pueblo también se involucraran y también ellos tuvieran una oportunidad de un cambio espiritual. Ese cambio espiritual se logra gracias al arrepentimiento y entonces él hace una fiesta, que era una fiesta que se llamaba la Pascua, que había empezado cuando, ¿te acuerdas la historia? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la última noche, Dios hace que ellos coman pan, hierbas amargas, que coman un poco de cordero, y entonces ellos así, es esa fiesta de la Pascua la celebran los judíos hasta el día de hoy. Es una fiesta que les muestra que están dejando Egipto para pasar a la tierra prometida. Para nosotros sería que estamos dejando este mundo para ir al cielo, que tenemos que pasar una prueba, pero hoy día la iglesia adventista no celebra la Pascua, por supuesto. Nosotros hacemos la única fiesta que nosotros celebramos es la de la única fiesta que nosotros celebramos es la fiesta de el pan y el vino, ¿no? Así que ellos realmente, el rey quería que todo el pueblo se preocupara por renovar espiritualmente, porque ahora ellos tenían que reconocer quién es Dios, y para eso promovió que el pueblo, los sacerdotes, los levitas, enseñaran al pueblo a saber quién es Dios, cómo se adora a Dios. Le dijo no más sacrificios humanos, no más adoración a los dioses, quemó los templos, los lugares altos donde la gente adorara para que el pueblo se mantuviera fiel a Dios. Así que ellos pidieron perdón por los pecados, inclusive el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, porque el reino de Judá se había dividido en dos en el tiempo de Salomón, así que ellos también fueron invitados y entonces ellos vinieron y entonces ofrecieron sacrificios a Dios. Dice que trajeron corderos, vacas, la gente trajo toros y comenzaron a ver un gran sacrificio a Dios, por lo tanto dice que ellos participaron de esta fiesta. Algunas personas no sabían que era la Pascua. Por supuesto, durante los años del rey malvado Acaz, nadie se acordaba de qué era la Pascua, o yo he escuchado, creo que mi abuelita me contó, pero de ahí otra cosa no sabían nada. Bueno, él inclusive, Ezequías hizo cambios, porque los tiempos podemos tener cambios sin perder el sentido. Él puso instrumentos musicales, sacerdotes que cantaran, el pueblo se inclinó, adoraron, cantaron alabanzas a Dios con la cabeza inclinada, y entonces se acercan todos con sacrificios y alabanzas a Dios, y Dios aceptó que el pueblo, el cambio que había tenido el pueblo, ¿no? Los mandamientos de Dios son rectos, por lo tanto el pueblo, al pedir perdón por los pecados, reconoce que los 10 mandamientos son valiosos, que ellos quieren ser el pueblo de Dios. El reino no es comida, no es bebida, no la fiesta de la Pascua
No era lo importante el alimento, sino el renovar una vida otra vez como con Dios. Se dedicó el templo de Dios, había muchas bendiciones, mucha alegría, la gente estaba realmente aprendiendo acerca de Dios y el rey lo estaba participando y estaba logrando que el pueblo lo hiciera de corazón, ¿no? Así que hubo un cambio, entonces, porque recuérdense que el único pueblo que adoraba a Dios eran los judíos. Recuérdate que Jesús tenía que venir al pueblo judío, como nacer como judío. Por lo tanto, era necesario que el pueblo estuviera en una relación con Dios para poderse acercarse a Dios. Bueno, cuando llega la Pascua, ¿no? Todo, a pesar que había un grupo de sacerdotes que no se habían consagrado, aprovecharon ese tiempo para consagrarse a Dios. Cuando se hace esta fiesta de la Pascua, que lo celebra el rey Ezequías, se invita a todos. Porque cuando tú haces hay un programa en la iglesia, esa invitación es para todos los miembros de la iglesia y aquellos que no lo son, para que la gente aprenda del sábado, aprenda de la Santa Cena, aprenda del bautismo. La gente tiene necesidad de participar. En esa, cuando se hace la cena de la Pascua, como te dije, el pueblo tuvo que limpiarse los pecados, tuvo que destruir los dioses, romper las cosas, botar todo lo que estaba allí. También era necesario que también el pueblo viniera al arrepentimiento y por lo tanto el pueblo trató de tener una mejor relación con Dios a través del pedido de perdón, estudiaron las escrituras, los sacerdotes le enseñaron de Dios, ellos cantaban, adoraban, era una fiesta diferente, no había guerras, no había problemas hasta ese momento. Ahora, cuando hay ese tipo de arrepentimiento, no podemos sacar el pecado de la iglesia, primero tienes que arrepentirte tú de tus pecados para que la iglesia esté sin pecado, ¿no? Ahora, ¿estamos dispuestos realmente a hacer cambios en nuestra vida espiritual? ¿Estamos realmente, realmente arrepentido de los pecados? ¿Están dispuestos a humillarse y a dejar las cosas que nos alejan de Dios? Eh, Porque es necesario, porque es importante. Si tú vas a hacer un cambio en tu vida, vas a volver con Dios, tienes que dejar las cosas que te alejan. Tu juego de Facebook, maybe tu internet, tu juego, tu PlayStation, maybe tú los libros, los estudios. Bueno, los estudios uno tiene que estudiar en la escuela y graduarse y ser un profesional, porque Dios necesita profesionales. Pero en tu caso, ¿qué cosas te alejan de Dios? Puede ser la televisión, los amigos, ¿qué es lo que te aleja de Dios? Las tareas, ¿qué es lo que tú tienes que darle un lugar a Dios el primer lugar? En ese tiempo los niños no sabían quién era Dios porque habían crecido bajo un rey malo. Lo único que sabían era de sacrificios, adorar a los dioses de plata, de oro, de bronce. La gente estaba alejada, no venían a la iglesia, no escuchaban a los sacerdotes. Así que para que haya un arrepentimiento de genuino, uno tiene que dejar esas cosas. Así que muchos niños de esa época y muchos adolescentes dejaron de usar malas palabras, leer malos libros, practicar costumbres y juegos que hacían los pueblos que el rey había copiado, dejaron de adorar a otros dioses. Es como hoy día que tú tienes que dejar muchas cosas para mantenerte puro y leal como Dios quiere. Ahora, esa renovación lleva tiempo, cuesta, tienes que dejarlo. Dejar todo lo que te aleja de Dios y por lo pronto eso se propaga porque tu familia ve cambio, la familia también se da una oportunidad, tus padres también se arrepienten, dejan las cosas que tenían que dejar y luego llegamos así a la iglesia como una familia que arrepentida de sus pecados, dispuesta a trabajar para Dios. El rey Ezequías es uno de los reyes que logró, ¿no es cierto? Esto no fue perfecto, pero él durante su reinado quiso que la gente tuviera una oportunidad de acercarse a Dios. Hoy día tú tienes la misma oportunidad, tu familia no ha sido tocada por el COVID, o maybe Dios te curó del COVID, o maybe tú estás pasando, Dios no te ha faltado comida, te muestra que Dios es amor, y lo que tú tienes que hacer es tener paciencia, tienes que arrepentirte, alejarte de las cosas, de corazón, por supuesto, no por miedo al COVID o porque te vas a enfermar y te vas a morir, sino porque Dios te ama, porque tú quieres una vida con Dios, tú quieres que llegar al cielo, entonces tú tienes que alejarte de Dios,
alejarte de las cosas que realmente te alejan de Dios. Y eso ya es un proceso, porque Ezequías no creas que fue de la noche a la mañana. Él no dijo, ok, porque soy rey, todos se arrepienten de sus pecados. Eso es muy fácil, eso es algo que la gente eh, iba a decir, ok, tú me dices esto, yo lo hago. No, la gente tenía que pensar, tenía que decidirse, adoramos los dioses de acá o adoramos al Dios verdadero, así que la gente tuvo que tomar una decisión. Lo mismo tú tienes que ser consciente, eso es un proceso, pero tienes que mantenerte siempre leal a Dios como lo hizo el rey Ezequías. Eso fue un tiempo, unos meses quizás, mientras arreglaban el templo, mientras los sacerdotes promovían la adoración a Dios. Eso lleva un tiempo y hoy día tú tienes más ventaja que las que tenía el pueblo de Israel. Tú tienes una Biblia, ellos tenían que los sacerdotes leerles la Biblia. Tenemos Biblias, tenemos pastores que predican en el Internet, en Facebook, en YouTube, pastores adventistas, por supuesto. Tú tienes maestros, tú tienes una escuela sabática, tú tienes todo lo que necesitas, tú tienes para hoy día realmente sentir un arrepentimiento porque Dios te está hablando a través de los maestros, a través de los pastores, en la iglesia. Deja de jugar tus juegos del internet, de estarte conectado, conéctate con Dios los sábados, en tu iglesia, en tu escuela sabática, en tu sociedad de jóvenes, en tu club de conquistadores, pero tienes que conectarte porque es un tiempo sagrado para Dios. El arrepentimiento nació primero en el corazón del rey y luego él lo transmitió a su familia, le transmitió a sus ministros, le transmitió a los sacerdotes, le transmitió al pueblo y al final todos fueron arrepentidos y tuvieron una hermosa experiencia con Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana porque tú tienes que pensar. Las lecciones de la Biblia muestran que hoy día tenemos la misma oportunidad que el rey Ezequiel. Tú no puedes decir esto no, esto fue en el pasado. Hoy día Dios tienes las mismas oportunidades que tenía el rey Ezequías, pero tú tienes que tomar una elección. Y eso es lo importante, tus elecciones. Tienes que elegir entre seguir a Dios o seguirle una vida lejos de Dios. Si eliges una vida con Dios, vas a llegar al cielo, pero si no lo eliges, te vas a quedar en la tierra para que Satanás y sus ángeles y sus seguidores sean destruidos. Así que podemos nosotros tomar una elección que nos haga felices. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana en la próxima lección.